Buenas noches, aquí estamos en Radio María, en este programa que empezamos hace una semana, realizado desde el área de comunicación de la Comisión Episcopal de Pastoral Social Argentina. Este programa que se llama Los Mártires Riojanos en la Pastoral Social. Es decir, vamos a ver y vamos viendo diferentes temas que tiene la pastoral social y el modo en que los mártires riojanos los llevaron a la vida, siendo inspiración, siendo ejemplo para nosotros. ¿Y por qué los mártires riojanos? Porque este año se cumplen 50 años de su entrega, 50 años de su martirio. Monseñor Enrique Angelelli, el 4 de agosto, el laico, papá y esposo Wenceslao Pedernera, el 25 de julio, y los sacerdotes Carlos Murias y Gabriel Longueville, el 18 de julio. Ellos hace 50 años, han entregado su vida por el Evangelio, han entregado la vida por los demás, en un contexto de esto que es el servicio al prójimo a la luz de la doctrina social de la Iglesia. Agradecemos, como siempre, esta oportunidad a Radio María, a los aportantes, a los oyentes, sin ustedes no haríamos nada, a los que rezan también por este programa, al padre Javier Soteras, a nuestra asistente de producción, Belén Negri, Adriana Gile, y a nuestro operador, Federico Stucker. Hoy trataremos el tema de la participación social, uno de los temas más importantes dentro de la pastoral social. ¿Qué es la participación social? Y para eso tenemos dos importantes invitadas, dos mujeres. La semana pasada tuvimos dos varones, hoy tenemos a dos mujeres. Una, Verónica Porceli de Barograf, que nos va a contar qué es la participación social. Y otra, Ramonita, como le decimos, Ramona Romero, que es riojana, y que nos va a contar cómo vivieron los mártires el tema de la participación social. Y bueno, y esto lo hacemos en equipo, lo hacemos en comunidad, lo hacemos en sinodalidad, así que yo soy la hermana Silvia Somaré, de las Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús, y ahí también nos acompañamos por Ana Martínez. Buenas noches, hermana, muchas gracias. Buenas noches a nuestras entrevistadas que ya están esperando, también a nuestros oyentes y a la producción de Radio María. Como decía la hermana Silvia, esta noche vamos a estar conversando sobre la participación social, vamos a estar hablando con dos laicas. ¿Y por qué elegimos esta noche hablar con dos laicas? Porque dentro de la vocación del laico hay algo muy importante, hay algo riquísimo que dice el catecismo, si me permiten, lo voy a rescatar tal cual porque vale la pena. Que dice, la iniciativa de los cristianos laicos es particularmente necesaria cuando se trata de descubrir o de idear los medios para que las exigencias de la doctrina cristiana impregnen las realidades sociales, políticas y económicas. Justamente esos lugares donde a veces tenemos miedo de meternos, justamente esos lugares que a veces nos generan dudas, pero la misma Iglesia nos está llamando también a la sinodalidad, a salir de las puertas del templo y vivir nuestra fe cristiana en la sociedad. Como decía Pío XII, porque los laicos somos el principio de la sociedad. Así que arrancamos fuerte con la primera entrevistada, ¿o no, hermana? Que ya nos está esperando. Estamos, ¿no? Vamos a presentar a Verónica Porceli de Barograf. Ella es rosarina, es médica, es esposa, es mamá, es abuela, y aquí la hemos citado, además de todas esas cosas, por ser una laica comprometida, por haber dejado un poco de lado su profesión de médica
para dedicarse a la política. Es diputada de la provincia de Santa Fe. Entonces, la primera pregunta, un poco que se desprende para vos, Verónica, es ¿cómo vivís como laica comprometida, estando dentro de la vida política, ¿no? Que a veces es mala palabra, y cómo de un modo específico así la participación social? Bueno, buenas noches a todos y gracias por la invitación. La verdad que para mí es un honor y les pido hasta perdón por estar en este momento, porque creo que la participación de estos 50 años de los mártires riojanos, bueno, me distan años luz de mí, pero quiero contarles un poco que se puede participar socialmente de muchas maneras. Y en un determinado momento de mi vida, yo ya participaba desde la medicina, participaba desde mi incorporación en la parroquia, con grupos, algunos misioneros, con grupos de catequesis, con grupos de educación. Pero bueno, llegó un momento en que un grupo de militantes políticos, particularmente de la democracia cristiana, me invitan a participar, digamos, en la política en serio, ¿no? Ya no tanto en la política social, sino transmitir esa política social en la política que se hace partidaria. Al principio me costó muchísimo, porque yo consideraba también, como dijiste recién, Silvia, que era una mala palabra entrar en política, porque tenía la cabeza llena de que de alguna manera uno entraba con ambición de poder, que cambiaba la vida por algo que era como negociar con el poder, bueno, una mala interpretación de lo que realmente era la política. Pero por otro lado tenía toda la idea cristiana del amor al prójimo. Entonces tuve una dualidad, y hasta que mi familia me dijo, pero dale, si vos sos una militante neta. Entonces entré en política. Y ahí descubrí que no siempre la política es una mala palabra. No obstante, me costó bastante, porque muchos hermanos de comunidad entendían que uno había como cambiado su perspectiva, ¿no? Como si meterse en política, esto que decía Ana, a veces uno tiene miedo de entrar en política porque puede ser juzgado equivocadamente. Sin embargo, me replanteé, incluso con director espiritual y todo, que la verdad que es cierto que es una forma de caridad, porque la política en realidad es la forma que tenemos de transformar la vida de muchas personas a la vez, ¿no? Nosotros podemos hacer pequeñas cosas individuales que son valiosas en pequeños grupos, en pequeñas comunidades, pero la política es una herramienta de transformación social. Por supuesto, cuando está al servicio del bien común. Así que digamos que el desafío, le recogí el guante, como se dice, y hoy soy diputada gracias a un equipo que me postuló, y bueno, tengo cosas a favor y cosas en contra, pero estoy muy contenta de poder servir al pueblo de Santa Fe. Buenas noches, Verónica. Bueno, un poco ya lo decías recién, pero ¿cuáles fueron concretamente esas dudas que te habitaron al principio cuando te ofrecieron formar parte de un partido, cuando te ofrecieron jugar electoralmente? ¿Y cómo fuiste integrando esas dudas, esos miedos, esa intriga, esa sensación quizás de intemperie hasta el día de hoy que ejerces como diputada? Los miedos los fui manejando primero con apoyo comunitario. Uno siempre trata de respaldarse en gente que te quiere y que te dice, bueno, dale, te animamos y te vamos a corregir si te despistás, si te equivocás, te vamos a ayudar. Bueno. Y por otro lado, siempre tengo el miedo de no hacer todo el bien que pudiera hacer. Es una cuestión que me persigue, ¿no? Me siento como muy obligada a hacer bien el tiempo que tengo para hacer el bien. Y los obstáculos, hoy te diría que socialmente el obstáculo más grande es el egoísmo, que creo que ha sido siempre en la historia, el individualismo, la falta de compromiso, intereses algunos espurios o intereses económicos, y esas cosas me traban a veces para poder llevar adelante algunos proyectos. Pero forman parte también del desafío, del encuentro. Yo les contaba, cuando nos hemos conocido, que uno de mis lemas cuando entré era
con todos, ¿no? Y fue un lema que me ha costado incluso llevarlo a cabo, porque hay diferencias políticas, hay diferencias ideológicas, hay diferencias humanas, sin embargo, dije, si yo voy a prestar este servicio, tiene que ser con todos. ¿Y con todos qué significa? Por supuesto, no ceder en los principios que uno tiene, pero buscar la forma de encontrar los puntos en común con quien piensa diferente, pero tenemos cosas en común para ayudar a la gente. Esos son los obstáculos más grandes que tengo, el desafío de unirme a quien sé que piensa en muchas cosas distintas, pero que en algunas podemos llegar a ayudar a alguien. Entonces, bueno, ese es un desafío grande para mí y un obstáculo a la vez. Con esto de los miedos, los obstáculos, las diferencias que has ido nombrando, y bueno, lo que te hemos conocido desde antes, bueno, has contado también situaciones dramáticas que has vivido, esto de que muchas veces tus propias amistades o gente de la parroquia o cercana ya no te ha llamado para dar tus charlas o ya no te trataba de la misma manera. Entonces, un poco la pregunta que te haríamos ahora es, ¿por qué seguís? ¿Cuál es tu ideal en esto? O sea, sería como tres preguntas. ¿Por qué seguís? ¿Cuál es tu ideal? Y la tercera pregunta en una, y si se te olvidan te las vuelvo a hacer, es ¿qué rol juega tu fe católica en este llamado que se te hace ser legisladora dentro del llamado a la vocación laical, ¿no? Sigo porque yo tengo como un mandato interior que creo que tiene que ver de mi fe, de mi educación cristiana católica, de lo que he recibido, del encuentro con Dios, que para mí ha sido esto de descubrir, incluso en algunas parábolas, en algún evangelio, bueno, por supuesto en alguna encíclica, ¿no? Pero esto del amor al prójimo, ¿no? Pero del amor y al más vulnerable sobre todo. Para mí es muy fuerte la parábola del buen samaritano, me parece que es tremendo porque no hay coincidencia a lo mejor en quien ayuda, a quien ayuda, y sin embargo el servicio se lo presta igual. Entonces, bueno, para mí el Evangelio es una fuente de motivación muy fuerte para seguir. Eso es un punto. También la educación familiar, yo te contaba el otro día, en casa, mi papá, por ejemplo, tomó la comunión el día de mi casamiento, para que tengas una idea, que no era un hombre de fe. Sin embargo, era un hombre profundamente humano y profundamente solidario. O sea que yo tengo una fibra ahí metida desde chiquita, que creo, y esto te lo digo también porque pienso cuántos papás que piensan que no dejan huellas en sus hijos, la huella existe. Y no solo desde la fe, sino también desde la humanidad, ¿no? Para enseñarlos a tener en cuenta al otro. Y la motivación más fuerte hoy es saber que tengo que amar al prójimo. Esto, no te puedo decir otra cosa. Por supuesto me ha ayudado infinidad de documentos, bueno, el Papa Francisco, ni que hablar, sus documentos me han enriquecido un montón y además me ha dado valor para seguir adelante. El tema de la amistad social, el tema de la vocación a la política, parece un contrasentido. ¿Cómo va a tener vocación a la política, que es una cosa sucia? Yo es al revés. Es vocación al bien común, al servicio de los principios. Y te voy a decir una cosa más, ya sé que no me tengo que alargar mucho, pero... No, estamos bien, te escuchamos, bien. Vero. Yo siempre defendía las ideas, ¿no? La doctrina, por ejemplo, como idea, ¿no? Entonces, el bien común, la justicia social, bueno. Y después, en algunos debates que he tenido, y debates que me han llevado años, el respeto a la vida humana, el respeto a los sacramentos, al matrimonio, me he dado cuenta que la idea es impresionante, pero, digamos, el concepto es impresionante, pero la realidad es superior a la idea. Y eso también me ha hecho reflexionar un montón, porque no digo que la realidad me tiene que ganar, me tiene que convencer que esto es una teoría, o es una idea vana, o es una idea lejana, sino al revés. ¿Cómo hago para esto, que es una verdad esencial en el ser humano, pueda iluminar esa realidad? No sé si se entiende lo que quiero expresar.
Es decir, ¿cómo se pueden llevar esos valores que parecen abstractos o ideales o que pertenecen solo a la fe? Porque alguien puede decir, ah, bueno, pero vos porque tenés fe. No, son valores de la humanidad más básica. Entonces digo, ¿cómo hago para iluminar esa realidad con estas verdades? No imponiéndolas, sino esto que te decía antes, a mí me lleva mucho a buscar qué fibra puedo tocar en el otro que pueda vibrar con la mía y poder llegar a hacer pequeñas cosas juntos. Gracias por eso, Verónica, porque me das pie para preguntarte algo que va muy ligado a eso, y es ¿cómo lees la participación social hoy? O sea, en la política en general. Esa participación, ¿cómo la ves impulsada? ¿Por la búsqueda del bien común? ¿Por otros intereses? ¿Y cómo te sostenés también en esos escenarios junto con otros laicos? A ver, cuando vos me preguntás cómo veo hoy la participación social, ¿dentro de la iglesia o como país? Si me preguntás como país, yo creo que estamos atravesados por una pandemia de individualismo y cuesta mucho el compromiso. De hecho, hay mucha gente comprometida y sé que la iglesia en la pastoral social está trabajando hace años, siglos, al lado de los más vulnerables. Otra cosa que aprendí, y de paso les paso esta idea que siempre me... Yo cuando decía Dios tiene predilección por los pobres, yo decía, pero pucha, por los ricos también, porque los ricos son los que a lo mejor no ganan el reino, no están en el cielo. Hasta que llegó Dilexité. Y cuando entendí, leyendo el capítulo de por qué Dios ama a los pobres, y escuché de una religiosa una explicación que me iluminó de pe a pa, que es, ¿cómo no va a amar a los pobres si mandó a su hijo a ser un pobre? Porque lo mandó a ser un humano. Y yo como médica te lo aseguro, que si hay algo, si hay una naturaleza frágil y vulnerable, es la humana. Y dentro de esa fragilidad humana hay humanidad más frágil todavía, por las condiciones. Entonces, cuando me decís la participación, no debería, si hubiera una participación social, una amistad social, un compromiso social, no sé, nadie podría dormir tranquilo pensando el hambre, la guerra, la soledad, los índices de suicidio. Mirá cómo te bajo de un plumazo. Santa Fe tiene en el 2025 más suicidios que muerte por homicidio. Terrible. Terrible, el doble, Silvia, el doble. Hay 448 suicidios en Santa Fe el año pasado y 208 homicidios. Es decir, ¿cómo se lleva adelante la depresión, la soledad, el individualismo, el bullying, la guerra, la violencia? Entonces, me parece que, y todo eso hace a lo social, ¿no? A la amistad social. Por eso, si me lo preguntas, digo, se están haciendo cosas, no me cabe duda y pienso, se me vienen a la cabeza tanta gente que hasta ha dado su vida por ayudar al prójimo, por tratar de devolverle la dignidad, de darle su lugar, de ayudarlo a ser. Pero a nivel político y a nivel país, me parece que estamos muy lejos de que el interés sea el bien común. Como que se ve algunos temas que deshumanizan a la persona y humanizan quizás otros sistemas, ¿no? Llevar a la periferia al centro y traer lo accesorio al centro. Perdón, Silvia. Sí, no quiero entrar por eso, no quiero poner nombre ni situaciones, pero digo, se nota que estamos atravesados, yo no sé si ha sido la pandemia, yo no sé si ha sido la ausencia de Dios en muchas personas, que me parece que, porque la trascendencia te hace ver esto de la fraternidad. Yo siempre, hace mucho, no de ahora, yo ya soy vieja, pero yo me acuerdo que en los grupos juveniles, cuando yo tenía 16, 17 años, siempre decía, si hay un Dios Padre, si hay un Ser Supremo, todos somos hijos y todos somos hermanos. No hay un superior, no hay alguien que pueda crear a un ser humano. Todos venimos de la misma condición. Entonces digo, ¿cómo puede ser que nos peleemos como nos peleamos? Y políticamente hay muchos intereses, se compra la gente, se compran las voluntades, se presiona. Entonces, la verdad que, digo políticamente, digo como país y como estructura económica, política, social,
pero bueno, podemos transformarla, claro que podemos transformarla, nos tenemos que comprometer más. Claro, globalmente también, de hecho León habla mucho al respecto. El 25 de mayo va a salir la próxima encíclica que mucho habla de eso, involucra la inteligencia artificial. Silvia. Sí, esto de pensar y cómo está la participación social en serio o desinteresada o por el prójimo, es realmente difícil, ¿no? Aquí un poquito también comentarles a los oyentes que recién sintonizan con Radio María, que estamos en el programa Los Mártires Riojanos, en la pastoral social, un programa destinado a hablar de temas de la pastoral social e iluminados por el ejemplo de los mártires riojanos. Estamos hablando aquí con la doctora Verónica Porceli de Barograf, y luego ya tendremos otra invitada. Y mi pregunta ahora va un poco hacia, no hacia la Cámara de Diputados, sino hacia tu familia. Hemos visto tu marido, cómo acompaña tu misión, pero realmente, ¿cómo te sentís vos como mamá, como esposa, como abuela? ¿Cómo te acompaña tu familia, por un lado? Por otro lado, también me surgió una curiosidad al escucharte hablar esto de la fraternidad social, de esta humanidad, de la amistad social, de ver a toda persona como hermano. Si lo incluís en tus debates, ¿no? Cuando les da cuando tienen algún debate, sabemos bien lo picantes que son los debates ahí. Y bueno, con lo vehemente que sos, bueno, entonces esas dos cosas, un poco tu familia y un poco cuál es tu discurso, o si podés hablar de este modo en la Cámara de Diputados. A ver, bueno, primero mi familia, y también pensando en la primera pregunta de Ana o en la primera reflexión de Ana cuando dijo para poder comprometernos más todos, hay mucha renuncia de parte de la familia. Por supuesto que estuvieron de acuerdo cuando yo les pregunté para entrar por primera vez en el ámbito de la política partidaria, así, ellos me dijeron, bueno, es parte de tu naturaleza. Lo consulté con varias personas, incluso porque tenía mucho miedo de entrar en ese momento y de confundir un poco las cosas, y era egoísmo. Y ellos me animaron mucho. Después no se dieron cuenta que me animaron y que iban a perder una mamá, una abuela, porque es así. Yo tengo la cabeza dividida, te diría, 3/4 en Santa Fe Capital, que es donde está la legislatura y donde nos convocamos los diputados. Estamos hablando de la provincia de Santa Fe, ¿no? Y vivo en Rosario, y bueno, cuando llego a Rosario estoy pensando en Santa Fe, cuando estoy en Santa Fe estoy pensando qué están haciendo en Rosario. Pero bueno, los chicos nuestros son grandes, con mi esposo ya, pasado mañana cumplimos 45 años de casados. Bueno, así que, gracias por tanta fidelidad. Así que tenemos los chicos grandes, ya tenemos, me doy cuenta que pierdo el tiempo de los nietos. A veces me levanto a la mañana temprano para llevarlas a la escuela, estamos a 10 cuadras de la escuela, pero no importa, digo, por lo menos las veo ese ratito que las llevo a la escuela. Eso me pesa, pero lo dono en parte para que sea fecundo el trabajo para lo social. Y con respecto a cómo lo defiendo en la Cámara, bueno, hay muchos temas, yo no sé si la gente entiende que un diputado tiene que abarcar tantos temas que es imposible, ¿no? Sobre todo muchos temas legales. Yo soy médica, no soy abogada, entonces hay muchas cosas que necesito asesoramiento. Cuando me comprometo, me compenetro de lo que tengo que defender, lo defiendo así como te estoy hablando acá. Cuando hay cosas que no las puedo abarcar, pido asesoramiento y termino armando una idea de lo que quiero decir, y lo puedo decir. Nosotros, no es como se imaginan la legislatura, el Congreso de la Nación. Nuestra legislatura en Santa Fe dialoga. Lo que pasa es que tenemos una pequeña desventaja o gran desventaja, que la mayoría corresponde al partido oficialista. Por ende, muchas de las cosas, por más que las podemos discutir, y las discutimos bien, la mayoría impone su voluntad. No sé si se entiende lo que digo. Entonces, eso hace muy costoso que a veces uno diga lo que tiene que decir, pero sabe que no va a prosperar. Pero no obstante, como el buen trato
Y yo creo que he hecho un trabajo de que no me rijo solo por papeles, voy y converso y llamo a la persona y le invito a tomar un café a otro diputado para que nos pongamos de acuerdo, buscando esto que te decía antes. Trato de encontrar un punto en común para poder... Hay una frase que dice, ¿cuál es la mejor manera de vencer a un enemigo? Suponiendo que fuera un enemigo. Haciéndolo amigo. Digo, con el sentido de que buscar ese vínculo afectivo que uno tiene cuando trata a la persona, cuando muestra sus cosas, cuando escuchas lo que el otro le pasa. Y la verdad que eso me ha ayudado un montón para poder tener un debate. Hay gente que me dice, mira, no comparto tu idea, pero te creo sumamente honesta en lo que pensás. Y creo que ese pequeño granito me ayuda a dejar una semilla en la otra persona. Contanos un poquito lo que hemos visto nosotros, del modo en que tu esposo, vos decís que padece, bueno, o acompaña tu tarea, y bueno, y por algo hace 45 años que comparten la vocación al matrimonio, ¿no? Por lo cual yo personalmente te agradezco este testimonio de amor definitivo, de amor para siempre. Y que ahora se hace más pesado. Porque, claro, yo decía, viste que cuando uno se casa dice en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, pero está tan lejos todo eso, que es tan fácil decirlo, porque uno dice, estamos re jóvenes, estamos re bien, estamos sanos. Bueno, ahora se empieza a sentir, pero claro, los 45 años también dan esa certeza de que estoy acá y no me voy a ir porque estoy acá, ¿no? Pero bueno, yo digo que mi marido sufre de una, lo que yo llamo, va a sonar raro, pero diputatitis, que es como si fuera la inflamación de ser diputado de su mujer, porque tiene la ausencia de que yo estoy ocupada de otras cosas, y estoy pensando. A veces él llega con sus problemas y yo digo, espera, porque tengo que resolver esto. Entonces, pero buscamos momentos para estar, para compartir, y buscamos momentos para estar con los chicos, y además porque es un ofrecimiento que hago como un servicio durante un tiempo determinado. No quiero esto para toda mi vida, quiero un tiempo determinado y después volver a lo que también es mi vocación, que es la medicina y la docencia. Así que, pero mientras lo estoy practicando, y sobre todo un retiro que hice en el mes de febrero me ayudó mucho a pensar en que tengo que vivirlo con mucha alegría, porque es un servicio. Y por más que me cueste y nos cueste como familia, lo tengo que vivir con mucha alegría. Muchas gracias, Verónica. Cuento algo, nosotros tuvimos la oportunidad de conocer a Verónica personalmente en un encuentro de delegados de la Pastoral Social, y conocimos también a su esposo. Y algo que nos sorprendió a mí y a otra compañera, Claudia, que le mandamos un beso, se acercó a charlar un ratito y dio vuelta esta frase que dice: detrás de un gran hombre hay una gran mujer, y con mucha humildad dijo: detrás de una gran mujer, como es mi esposa, también hay en este caso también hay un gran hombre. Y que refleja también el matrimonio de ustedes y la vocación de esposo. Así es, así es. Les agradezco infinitamente el momento y me quedo a escucharla a Ramona, a Ramonita, si es posible. Y gracias por el programa, gracias por poner en palabras este compromiso social que tenemos que ir asumiendo todos de alguna manera. Y lo voy a decir simplemente, y dejo este mensaje: no solo se necesita estar en una banca de diputado o de concejal, uno puede ayudar al vecino, al compañero de trabajo. Empecemos por lo cercano. Cuando decimos prójimo, que sea realmente lo que está cerca nuestro. Hay mucha gente necesitada de ser entendida, escuchada, acompañada, discernir la realidad que está tocándole vivir. Nosotros que tenemos el don de la fe, que podemos rezar por ellos también, podemos acercar la oreja, que es lo que hoy creo que se está necesitando mucho, es escuchar. Muchísimas gracias, Verónica. Nos quedamos con eso, con empezar por el prójimo, empezar por el próximo, por el que está más cerca, buscando siempre el bien común. Recordamos a todos nuestros oyentes, estábamos hablando con la diputada Verónica Porchelli, Barón de Graf, diputada por la provincia en la provincia de Santa Fe, perdón. Bueno, ahora hacemos un espacio musical, vamos a escuchar La vida es una moneda, por Baglietto, y después volvemos para seguir conversando, para seguir acompañándolos hasta las 22 horas en esto que es
los mártires riojanos en la pastoral social. En este programa que es Los mártires riojanos en la pastoral social, hemos escuchado a la diputada Verónica Porceli de Barograf, que nos habló sobre la participación social, y ahora tenemos a una riojana que nos va a contar cómo fue la participación social y en qué nos inspira en la participación social los 4 mártires riojanos. Ella es Ramona del Carmen Moreno, es una gran mujer. Por ahí yo suelo decirle que es la pastora del pastor, porque es la que cuida, es la que está encargada, coordina y anima el llamado paraje El Pastor en La Rioja, cerca de Chamical, que es el lugar que se ha erigido ahí como conmemoración, como recuerdo, en donde fue asesinado Monseñor Enrique Angelelli. Ella vive en el pueblito de Punta de los Llanos, en ese lugar, y bueno, es realmente un lugar recomendable para visitar, y bueno, para ir, y ahí quien quiera saber un poco más, que visite la página web de la Diócesis de La Rioja, que está el programa de actividades de la celebración de estos 50 años, y también muchas notas para ir conociendo o para ir refrescando la memoria de estos 4 grandes varones a los cuales hemos citado a Ramona para que nos cuente, ¿no? Así que contanos tu tarea brevemente en el paraje El Pastor y cómo entran los mártires en tu vida. Bueno, buenas noches, hermana Silvia, Ana, Verónica y toda la audiencia de Radio María. Una alegría estar por primera vez acá en este programa. Bueno, brevemente el servicio en el lugar del martirio, que lo considero un lugar santo, así como cada persona encuentra su lugar en el mundo, ese lugar del martirio de Monseñor Angelelli para mí representa el lugar en el mundo, ¿no? Ahí el servicio que presto es estar sobre todo dispuesta para recibir al peregrino espontáneo o programado que llega al lugar para conocer el mensaje de Monseñor Angelelli, o estar ahí, o hacer alguna jornada, algún encuentro, alguna capacitación, alguna actividad concreta. Entonces, poder recibir, ser ese rostro visible, junto con otros 4 jóvenes que trabajamos ahí para recibir, como dije bien al principio, al peregrino. Ahí en ese lugar, bueno, tenemos algunas celebraciones eucarísticas. Las principales son en agosto, el primer domingo de agosto, y después durante el año tenemos distintas actividades, sobre todo encuentros de la pastoral de la familia campesina, de la cual soy parte, el equipo diocesano, frecuentemente se reúne ahí, y como sede también es el de las comunidades eclesiales de base, el equipo diocesano de la diócesis, ¿no? Entonces siempre hay actividades, y ese es el servicio, de poder estar ahí para cuidar ese tesoro que es esa memoria viva de este pueblo riojano. ¿Y cómo entraron los mártires en tu vida? Bueno, los mártires, brevemente, a través de la catequesis, yo creo que fue, y también del relato oral, de la transmisión oral, que estaba tan fresca, la memoria de la gente, que te decía, Monseñor vino acá, Monseñor levantaba a los niños, Monseñor besaba a los niños, daba un consejo a un anciano, le encantaba escuchar a una persona acá que cantaba en quichua. Entonces, eso con la transmisión oral. Y la catequesis, que desde muy pequeña, la catequesis familiar, a los 9 años, ya nos llevaban al lugar del martirio a ser parte, aunque sea encendiendo el fuego para hacer el mate cocido para los peregrinos. Buenas noches, Ramona. ¿Cómo te interpela la vida de los mártires, la vida y la entrega de los mártires en tu propia vida?
cómo me interpelan es la pregunta, ¿verdad? Y es una interpelación en movimiento y que permanentemente tiene una exigencia, una santa exigencia de estar revisando y discerniendo a la luz del Evangelio, a la luz de sus vidas, lo que uno hace o deja de hacer, o lo que uno decide o no decide, ¿no? Entonces, en lo personal es desafiante, no es fácil así seguir en ese, la exigencia, porque ellos vivieron la exigencia del Evangelio, y vivir la exigencia del Evangelio es todo un cuestionamiento en el día a día, se nos va la vida y se nos juega en el segundo a segundo, entonces, en lo personal es muy cuestionador, ¿no? Es ágil, es movedizo, es todo el tiempo en discernimiento. Y bueno, ¿qué nos podés contar, Ramona? Estamos hablando del tema concretamente de la participación social. Entonces, ¿qué nos contás con naturalidad que llegás a tener con los mártires? ¿Cómo fue o en qué se destacaron en la participación social Wenceslao, Carlos, Gabriel y Monseñor Enrique? Miren, ante esta pregunta, yo siempre me gusta contextualizarlo un poquito. Una cosa es tener un accionar propio de cristiano, que puede ser una actividad piadosa, caritativa, en fin. Y otra cosa es tener un proyecto. Monseñor Angelelli y su pastoral de conjunto fue un proyecto. Nada fue hecho al azar ni nada se hacía por hacer como distintas cuestiones aisladas e inconexas. No, justamente para poder ver este accionar social de los 4 mártires, de este laico, Wenceslao Pedernera, que trabajó sobre todo en la pastoral bíblica y en la pastoral de la tierra, en lo que es las organizaciones cooperativas, en lo que es la productividad, era porque había un proyecto, ¿no? Que era, y se reconocía lo que, bueno, después el Papa Francisco dijo, tierra, techo y trabajo. En ese momento no se le denominaba tierra, techo y trabajo, pero sí estaba impregnado en el proyecto pastoral de Monseñor Angelelli la atención social a la cuestión del campesinado, que no es menor dentro de esta provincia, que como toda provincia tiene contexto de urbanidad y de ruralidad. Entonces, se puede ver y comprender a Wenceslao en ese accionar concreto con lo que es la tierra, los movimientos rurales, las capacitaciones, y desde ahí se juega su compromiso social. En lo que es Carlos y Gabriel, Gabriel un sacerdote, el otro estado de la vida religiosa, como hace poco los presentábamos, sacerdote, francés, misionero. Él también desde la cercanía, desde la proximidad de la escucha. Recordemos que Monseñor Angelelli siempre, desde que llegó, puso a La Rioja en estado de asamblea. Y poner el estado de asamblea era poner un oído en el pueblo, o sea, escucharnos para poder luego debatir. Hoy lo que podríamos, si tendríamos que hacer un paralelismo, podríamos ir al sínodo de la sinodalidad y decir ese discernimiento en el espíritu, la escucha de la oración orante en el espíritu, en fin, era la asamblea. Entonces, Gabriel, desde la escucha, fue su aporte importante al compromiso social de esta iglesia particular. Como así también podemos decir, y va relacionado con lo de Güense, Gabriel era un obrero más, siendo sacerdote, había muchas personas de Chamical que les ayudó a construir la casa, un sacerdote que se arremangaba y sabía que ayudando a poner un bloque sobre otro bloque, no era solo construir una vivienda,
era ayudarle a construir un hogar verdadero con una fuerte fe a cada familia. Eso lo hizo, y también desde el arte, como un sacerdote artista. Saben que tenemos acá algunos frescos en pinturas, como así también algunos trabajos en madera, como el Vía Crucis, que está en uno de los barrios y las capillas de Chamical. Entonces, ¿cómo podía expresar? Y también a través de los artesanos, de la gente de la zona, de la ruralidad, que por ahí también es posible organizarse y proponer una vida más digna. En cuanto al joven Carlitos, un religioso, Carlos de Dios Muria, con su juventud pudo comprometerse dentro de ese proyecto pastoral, abocarse mucho más a los jóvenes. Por eso tenemos grupos de jóvenes que en ese entonces hicieron muchas actividades solidarias, lo comunitario era lo fuerte, también el poder estudiar, el poder disentir, el poder estudiar algunos primeros textos del Concilio Vaticano, de Medellín, de San Miguel, que era la doctrina con la que ellos se dirigieron, se manejaron, y el Evangelio, por supuesto. Entonces, Carlitos, con ese ímpetu, ¿no?, de joven, y que contagiaba la alegría de vivir el Evangelio con tanta pasión, con tanto amor, con tanta entrega, para llegar a decir: prefiero morir joven haciendo algo por el Evangelio y la gente, antes que morir viejo sin haber hecho nada. Esa pasión de los jóvenes estaba encarnada dentro de ese proyecto pastoral. Y Monseñor Angelelli, ya él como pastor, ¿no?, que miraba y acompañaba cada situación, su accionar social y la participación del pueblo riojano es muy vasta, pero algo básico. Hace poquito veíamos un primer documental que hizo el Verbo Divino, era con diapositivas. Y ahí hay unos primeros testimonios. La mayoría de los testimonios de esa época decía: nos enseñó a ser personas. Y por ahí podemos decir muchas cosas. Y enseñó a que un riojano sea persona, se reconozca digno, ser hijo de Dios, tener la posibilidad y la necesidad de tener esa dignidad de ser humano. Es enorme entonces su accionar. Por eso lo podemos ver desde acompañando a los que se cuestionaban el tema de las lajas, los que se agrupaban como los obreros de la laja, acá en Olta, que eran explotados, como también nos podemos observar conformando cooperativas con lo que pretendía con el latifundio Asalini en las tierras improductas, como podemos verlo organizando a las empleadas domésticas, a las empleadas de casas de familia, para que esos niños de esas mujeres que trabajaban tengan una guardería donde puedan estar bien cuidados, para que sus madres trabajen y lleven el pan a la casa. Y así podríamos continuar. Es tanto este accionar social que está cimentado en el Evangelio, y que, siempre a mí me parece que Monseñor Angelelli lo encarnó al Evangelio de Mateo. Tuve hambre, me diste de comer; tuve sed, me diste de beber; estuve preso, me visitaste. Él no fue a una palabra que le pasó de lado, la predicaba de la boca para afuera, sino que la encarnó en persona. Por eso muchos riojanos decimos: fue el paso de Dios por La Rioja, Enrique Angelelli y los compañeros mártires. Y acá yo quiero destacar, bueno, que vos hablabas con tanta fuerza, la juventud de Carlos Murias. Tenía 29 años cuando fue asesinado, y bueno, los otros tampoco eran muy grandes, ¿no? 39 tenía Wenceslao, 43, 44 tenía Gabriel Longueville, y 53, 54 Monseñor Enrique Angelelli, ¿no? Unas vidas ya maduradas, a fuerza del Evangelio,
y esto de participar al lado del pueblo para, bueno, justamente, pero no para mostrarse ellos, ni por el pueblo mismo, sino porque era un mandato, como decís vos, del Evangelio, estar con todos y enseñarles que son dignos, ¿no? Que son dignos hijos de Dios. Acá en esto, si vos estés viviendo en La Rioja, yo tuve el regalo de vivir 4 años en La Rioja y encontrar mucha gente contemporánea de los mártires, ¿no? Quizás te pedimos que de cada uno nos cuentes como, ya nos ha contado algo, pero quizás alguna anécdota personalizada. A ver, esto de la cooperativa Codetral, que fue en la zona de Aminga, en la zona de la costa riojana, que se llama, ¿no? Se llama la costa porque está a la orilla de la montaña. La costa de la montaña, no es la costa del mar, obviamente. Y bueno, hay algunos testimonios así de personas interesantes. Si pudieras, Ramonita, ilustrarnos a cada uno de los mártires con un testimonio que vos hayas abordado de cada uno de ellos en esto de la participación social, de personas concretas. A ver, estaba pensando. Bueno, de Gabriel dije esto, ¿no? De que justamente se acercaba sin mayores anuncios y se arremangaba y ponía a construir junto con la gente, que él era un sacerdote muy sencillo y que andaba en bicicleta, que comían de lo que la gente les proveía, este, y así con una austeridad tremenda, ¿no? Eh, lo de Carlos siempre me queda, que me han relatado varias veces, que ese día del secuestro había ido con las hermanas Josefina y Gabriel para Polco. Y al regresar, habían ido después de la misa del dominical, habían ido hacia Polco, que es un lugarcito, un santuario cercano a Chamical, que al regresar se sentía mal, como un estado gripal. Dice la gente, refiere así, pero no era el Carlito de la pasión, de la juventud, de esa fuerza, ¿no? Y bueno, como que estaba esa noche mal y a las pocas horas se produce el secuestro, ¿no? De Carlos. Eh, pero como hasta el final, más allá en lo que es la cuestión social, primó la comunidad. Él, si bien se sentía mal, tal vez habrá percibido algo o ya también los avisos previos lo hacían caer en la cuenta de que el riesgo estaba, pero Estaba primó, amenazado, sí. Y en claro, sus estaba homilías amenazado. siempre veían como gente extraña que estaba vigilándolo o escuchando lo que él le decía al pueblo. Sí, así es. Pero como digo, primó la comunidad porque él quiso estar ahí con las hermanas, con el otro sacerdote, como un gesto de que siempre lo colectivo, lo comunitario es lo importante, nunca la soledad, el individualismo, sino que él hasta lo último estuvo junto a otros, a los próximos, como venían diciendo anteriormente. En cuanto a Wenceslao, ahí lo que nos relata el padre Gonzalo Llorente, quien trabajó en La Buena Estrella, cómo este hombre tan sencillo, pero que tenía esa tenacidad y esa claridad de que había que seguir. Y en La Buena Estrella las cosas no iban porque no había agua, porque no podían llegar con los caños para el acueducto para empezar a hacer la producción, ¿no? De la siembra y cosecha. Pero él con esa tenacidad,
ese deseo de seguir, de no bajar los brazos, porque lo veía que era algo comunitario, que era no solo para él y su familia, sino que era una cuestión social de organizarse ahí en la Buena Estrella como cooperativa, porque sabía que también ahí iba el alimento para otras muchas familias. Entonces, ese tesón es muy valioso de Güense. Y en cuanto a Monseñor, eh, como gesto así social o que fue tan fuerte, se me vienen varias. Una es, ya mencioné algo, lo de la, el, la, lo de, para los niños de las empleadas domésticas, una guardería, pero también esa experiencia de los hermanitos de Jesús que estaban haciendo la experiencia allá para la zona del oeste, cerca de San Blas de los Sauces, En Surillaco. Surillaco, ahí estaba Arturo Paoli, entre otros, Julio Saquero Lois y otros, y Julio Saquero me relata que eh, él sí hacía venir permitía la llegada de religiosos, de congregaciones, de laicos a esta provincia, con la mira siempre con la idea de que puedan ayudar y que puedan aportar, como uno más, no queriendo imponer porque vengo de otro lado tal o cual cosa. Y no solo que se les daba la bienvenida y los aceptaba a todos, sino que se preocupaba por cada hermano que llegaba a esta provincia. Y es así que Julio me relata, dice, el día menos esperado y tal vez cuando más estábamos con hambre, llegaba Monseñor Angelelli con una bocha de mortadela y una bolsa de papa. Entonces, como siempre ese pensar en el otro estuvo para con todos. Bueno, ya terminando el programa, yo contar, si ahora se me ocurre, ¿no? Que personalmente tuve el sábado el regalo de estar con los dos hermanos vivos de Wenceslao. Eran 4 hermanos, Cecilia, Wenceslao, Antonio y Mariano. Cecilia murió hace unos 15 años. Bueno, y Antonio y Mariano están sumamente lúcidos. Hay una nota sobre ellos en la página web de la Diócesis de La Rioja, sobre lo que ellos contaron de su hermano Wences. Y también decir esto de que los santos no andan solos y no nacen en un vivero, sino que al ver a Antonio y a Mariano uno se da cuenta la calidad y la calidez de la familia en la cual Wences se crió y adquirió estos valores de participar socialmente, porque bueno, uno de sus hermanos está como, bueno, tiene más de 80 años, casi 90, y es el que le sigue a Wenceslao, y está como, bueno, más imposibilitado. Pero el otro me contaba que sigue participando en la capilla, que va a un lado, que va al otro, o sea, o ayudando, sigue esta participación social que fue un poco la pasión también de Wenceslao. Bueno, Ana, todo tuyo. Bueno, ya casi estamos terminando, pero antes de irnos quería hacerte la última preguntita muy cortita, muy concreta. Se están cumpliendo o se está celebrando el jubileo diocesano de los 50 años de los martirios. ¿Cómo se recoge hoy la siembra evangélica de los mártires, Ramonita? Creo que se recoge con más memoria. Nosotros los cristianos, lo central es la Eucaristía, ¿no? Y en la Eucaristía, ¿qué hacemos? Hacemos memoria. Hacemos presente a ese Jesús que nos sigue acompañando. ¿Cómo recogemos? Es haciendo más memoria de estos 4 santos hombres, mártires, que han dado su vida y que aún siguen vivos y que debemos seguir transmitiendo esa memoria, ese agradecimiento
a las generaciones más jóvenes, a los que nos siguen, a los que ya nos están precediendo. Entonces, poder dejarle a ellos como un regalo, como un don y gran regalo para los riojanos y para Argentina todo, la vida de estos testigos mártires, con más memoria simplemente. Muchísimas gracias. Recordamos, estamos hablando con Ramona Romero, es laica, está encargada de la administración del paraje El Pastor. Esto es el programa de los mártires riojanos en la Pastoral Social. Estamos acompañándolos todos los miércoles de 21 a 22 horas. Ramona, muchísimas gracias por acompañarnos, por este tiempo que nos brindaste, por la memoria que nos regalaste con estas imágenes, pudiendo ver a través de tus palabras también la huella evangelizadora de los mártires riojanos. Ya estamos en hora, nos despedimos hasta el próximo miércoles.